Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos. El país más poderoso del mundo, con permiso de China, ya tiene presidente. Con ese sentido del espectáculo que tienen los norteamericanos, debería haberse anunciado su elección diciendo aquello de y el Oscar es para, en este caso, Barack Obama. Por cierto, esa elección ha sido muy bien recibida, muy celebrada por los políticos de la izquierda española. Hablando de políticos, la revista Atlántica 22 se pregunta con muy buen criterio qué sucedería si en el Principado se aplicara esa ley que Cospedal ha puesto en marcha en Castilla-La Mancha y que deja sin sueldo a muchos de los diputados. La respuesta, no les vamos a hacer esperar, es bastante sencilla, es obvia casi. Desde luego la mayoría de ellos lo tendría francamente difícil para continuar porque llevan en la política cobrando de ella en la mayoría de los casos prácticamente desde que les salieron los primeros pelos en el bigote, en el caso de ellos, me refiero, evidentemente. Mientras el ministro del Interior, quien con el de Educación podríamos decir que forman el dúo R que R, afirma que, vale, de acuerdo, que aceptamos pulpo como animal de compañía, que lo que quiera decir el Constitucional, pero que, ha dicho hoy, en cualquier caso, él sigue creyendo que el matrimonio es solo la unión entre el hombre y una mujer exclusivamente. Y en Asturias, los futboleros, y hasta los que no lo son, pero sentimos cariño en cualquier caso por los colores del Oviedo, tenemos una noticia buena y una mala, como en el famoso chiste. La buena, que ya hay un 20% de acciones logradas por la afición. La mala, que aún falta el 80% restante, claro, es decir, 1,5 o más de 1,5 millones de euros, y eso lo saben hasta los jabalís que últimamente campan a sus anchas por la Florida. Gustavo, bueno, muy buenas tardes. Noches. ¿Ha visto los jabalís por ahí por la Florida y por Montcerrado y bueno, eso? Yo los veo cuando voy a pasear hacia, ¿cómo se llama este sitio? Hacia Las Caldas, ¿no? Ah, es decir, Las Caldas, sí. Por ahí se ven también. Entonces, sí. Están cerca de Oviedo, están, bueno, alrededor, ¿no? Los hay más listos se van a Somió, dicen que en Somió, en Gijón, que es buena zona. Bueno, pero son jabalíes con apetencias burguesas que van allí a Gijón, que hay más pedigrí, y hay mejores olores y estas cosas. Es donde vive el presidente del Principado, claro, también, ¿no? Por eso será. Luis Feas, que es el editor de la revista de la que les hablaba hace unos instantes, de Atlántica 22. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? No sé si ha visto los jabalíes también estos. No, ¿O es una leyenda urbana? En los alrededores de la catedral no hay apenas jabalíes. No, hasta ahí no llegan. Hasta ahí no llegan. Hay peor fauna a veces, en el interior de Oviedo que fuera. Es más peligrosa en ocasiones, ¿no? Exactamente. Bueno, publica, y poniéndonos desgraciadamente más serios, publica, decíamos, la revista Atlántica este tema de los políticos. Se habla también de otros asuntos que me parecen interesantes. Por ejemplo, y aquí Gustavo no me va a dejar por mentiroso, lo hemos hablado más de una vez, lo de los fondos mineros y la financiación que llevan a cabo sindicatos y patronal. Habla esta revista de cómo se financia mediante los cursos de formación, estos sindicatos, la patronal, y esto viene a cuento por el cierre de la empresa Suzuki, que por cierto ha recibido también ayudas y a pesar de todo ha acabado marchándose. Algo está fallando en esto de las subvenciones, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, cuando sirven para esto y cuando además hay empresas que las utilizan y luego, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, son cosas distintas. Una cosa es el negocio de las subvenciones, de la formación, que Asturias es seguramente el entorno terráqueo donde por ciudadano más cursos de formación ha habido nunca. Ha habido, porque ahora ya tampoco, ¿no? Bueno, no, hasta el año 13 todavía se mantienen, más o menos. Es decir, ahora cuando venga el plan europeo 14-20, pues a ver cómo se resuelve ese asunto. Ya no somos territorio objetivo 1 y esas cosas, y entonces a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que lo de Suzuki pues es otra cosa distinta. Es decir, Suzuki, al margen de que haya recibido subvenciones o no, seguramente si no hubiera recibido subvenciones no se hubiera puesto o no hubiera cambiado su factoría desde donde estaba al exterior de Gijón. Suzuki es un ejemplo de insostenibilidad real, es decir, la única empresa que mantenía Suzuki en Europa, no se puede competir y entonces han decidido irse, pero que es normal, entre otras cosas porque es insostenible en el mercado global que los motociclos que fabrica Suzuki pues adquieran elevado precio debido a las condiciones del aburguesamiento de los obreros gijoneses. Claro, lo que dicen es decir, si tú pones a la venta dos motos y dices, esta cuesta 1.500 porque la ha hecho un obrero burgués de Gijón y esta cuesta 1.000 porque la ha hecho un explotado proletario de la India, la gente compra la de 1.000, no compra la de 1.500. Entonces eso es lo que sucede.
lo que da mucha risa de esto es cómo los sindicatos amenazan y exigen que el Principado obligue a dar un puñetazo y a que Suzuki no se vaya, y dicen, y si no lo hacen ya veréis lo que haremos. Y dicen, no, lo que haréis me parece muy bien. Es decir, las juventudes mahometanas se están entrenando continuamente para la yihad y están preparadas para invadirnos. Los sindicatos no se están preparando, que yo sepa, para hacer el asalto al Estado y para hacer la revolución que podría cambiar la situación. Es decir, están absolutamente relajados, esperando... Hombre, ahora... Claro, desaparece el sindicato de los trabajadores de Suzuki, junto con las 200 familias que se quedan en el paro. Una desgracia. Pero es que con esta actitud, lo siguiente que vendrá, y no tardará mucho, será que ArcelorMittal se vaya de Asturias. Y vamos, casi obligado, porque el verdadero cáncer que estamos sufriendo, o uno de los cánceres, es la incomprensión política e ideológica de los propios sindicatos para entender lo que está sucediendo. Luis. Claro, efectivamente son dos cuestiones muy diferentes. Una referida al mal uso que se hace de los dineros públicos que vienen de fondos europeos y que aquí se utilizan para provecho de unos agentes que son intermediarios, que en el fondo no sirven para los fines a los que han sido adjudicados. Y otra cosa, una empresa como la de Suzuki, que efectivamente yo creo que es el primer paso de un proceso que viene peliagudo. Yo también tengo muchas dudas de que ArcelorMittal, esa empresa que ya es no deja de ser una empresa extranjera, a pesar de... Empresa familiar. Empresa familiar, además, de tantos miles de trabajadores y que al fin y al cabo, pues eso, es de suponer, es de temer que de aquí a muy poco pues también se retiran sus cuarteles de invierno y dejen la estacada a tantos trabajadores no solo en ese caso asturianos, sino también de otros muchos sitios de Europa, ¿no? Pero eso es algo que en definitiva yo creo que es muy esperable, ¿no? No es... ¿Y se puede evitar? Yo creo que es un mal de origen, quizá. A lo mejor Gustavo está de acuerdo conmigo. Es un mal de origen. Gustavo, a que los sindicatos están aburguesados y demás, sí, pero ¿se puede evitar? No, pero no es un problema de los sindicatos. Es un problema, por ejemplo, del incentivo que se ha dado siempre y la preponderancia que se ha dado siempre a que empresas de fuera acaben arraigando aquí, aporten capitales muy cuantiosos en un primer momento, pero en una situación de recesión acaben retrayéndose y acaben... Sí, pero la pregunta es, ¿por qué los sindicatos, que son organizaciones perfectamente organizadas, no se constituyen en empresas y hacen unas cooperativas maravillosas para fabricar motos? Hay 3.000 funcionarios en la universidad que serían capaces de hacer planos de motos maravillosas. Hay diseñadores, hay imagen, hay todo. Solo que como aquí funcionamos con que el burgués capitalista empresario es el mal y nos explota, pues ¡hala! Ahora, si él falla, nos quedamos ayunos, absolutamente. Es decir, lo que esto demuestra es el que no se han enterado los sindicatos y no se han enterado la ideología que nos envuelve, de que hace 20 años cayó la Unión Soviética, de que China es lo que es, de que la India es lo que es, etcétera, etcétera. Y queremos seguir creyendo que por el mero hecho de ser trabajadores tenemos derecho a estar en un estado de bienestar, a seguir cobrando unos beneficios correspondientes al estado de bienestar, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Es decir, que durante años se ha presentado al empresario como el malo de la película, como el explotador, como el malvado. No, hombre. Recientemente ya el colmo es decir, es que el empresario lo que quiere es expulsar a la gente. No, hombre, el empresario malvado querrá tener cada vez más trabajadores para chuparles más la sangre y el sudor y ganar más dinero. Es decir, el empresario sin empleados desaparece también. Es como los sindicatos sin empresa, desaparecen. Entonces, estamos ante una situación tan absurda, pero que no tiene solución, porque evidentemente los sindicatos no son capaces de organizarse como empresa. Aunque se organizaran, no venderían nada, porque las líneas del asunto no van por ahí. Y entonces en Asturias estamos pagando 30 o 40 años de adormecimiento a base de subvenciones, a base de una situación anómala, sobredimensionada por todos los lados,
y que seguramente todavía no hemos tocado fondo, porque tocaremos fondo cuando no quede ningún sindicato. Y cuando entonces, partiendo de cero, se pueda empezar a funcionar en una competencia feroz y muy difícil en un entorno como está. Evidentemente... cobrando 400 euros como en China. No, cobrando lo que se pueda cobrar. Es decir, que aquí es que estamos acostumbrados, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir absolutamente en ser dependientes y a depender de las subvenciones, de la empresa pública, de lo que nos diga, de quejarnos, de llorar. No, y no es la situación. Y en buena medida también ha sucedido que el exceso de empresa pública que ha habido en Asturias desde siempre, que es decir, cuando murió Franco, el 55% de los trabajadores asturianos dependían del Estado. Eso trajo consigo que hubiera una clase empresarial subsidiaria de contratas, etcétera, muy cómoda, que vivía bien. Y lo que en estos años no se ha hecho, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Galicia o en el País Vasco, que ha surgido un tejido empresarial, se ha dinamizado el asunto y en buena medida aquí uno de los lastres han sido los propios sindicatos. Los propios sindicatos que, exigiendo unas condiciones utópicas, lo que han provocado es lo que ha pasado con ArcelorMittal, con Suzuki, y pasará con ArcelorMittal, como bien dice Luis. Y de todas maneras, podemos estar de acuerdo en que las subvenciones adormecen, pero evidentemente no solo adormecen a los sindicatos, sino que también, evidentemente, Todo. también a los empresarios. Todo. Porque, por ejemplo, en el caso este concreto que nosotros hablamos de los fondos mineros, de esos 500 millones de euros que se han mal usado, por no decir otra cosa, en los últimos años en cursos de formación que solo han beneficiado a sus intermediarios, evidentemente ahí están los sindicatos mayoritarios, pero también están muchos... Patronales. Claro, está la patronal. Según y decís muchas... en la táctica 22, ponéis lo de patronales también. Eso, exactamente. Eso. Entonces, la verdad es que a mí no me gusta hablar de esa palabra, ¿no?, que se usa ahora tanto, que es esa palabra de sistema, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay que cambiar las cosas, hay que redefinirlo todo y yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer, porque está sucediendo una cosa que en cierto punto es previsible y lo que tenemos que es hacer reformularlo todo para ver cómo resolvemos para que no vuelva a suceder en ocasiones futuras, ¿no? Eso lo decía Obama, ¿no? Decía Obama también que había intentado transformarlo todo y claro, no ha podido. Entonces, a ver, en estos 4 años que tiene de prórroga, a ver si lo intenta y lo consigue. Bueno, si queréis podemos saltar precisamente a ese tema, ¿no?, al tema de Obama y su reelección. Has comentado antes la alegría con la que se ha seguido. Es cierto, es curioso. Yo esta mañana, cuando se supo que ya era él el vencedor, bueno, no por... o sea, más por las proyecciones que otra cosa, que fue hacia las 5:15 de la mañana, yo estaba siguiéndolo por la radio, por Punto Radio, que es el que y estaba siguiendo también Venezuela de Televisión, como es natural, y me sorprendió el ardor que el chavismo bolivariano tenía por Obama. Es decir, son antinorteamericanos, pero sin embargo el mulato les pone, es una cosa curiosa. Es decir, no se sabe por qué. Es decir, porque esto de que se alegren, a mí particularmente me da exactamente igual que gane el mormón o que gane el mulato. Es decir, el imperio es el que es y los presidentes son, pues nada, unas caras que pasan cada 4 años. Es decir, las líneas de fuerza se mantienen exactamente las mismas y los cambios son, pues, absolutamente menores. En este tiempo de final del periodo de entreguerras en el que estamos viviendo, pues no sé hasta qué punto es mejor uno u otro. Es decir, que no, vamos, francamente no tengo opinión, me da lo mismo. Ahora, me ha sorprendido cómo la mayor parte de las radios y de los periódicos españoles eran pro Obama, de manera exagerada, pero incluso cuando se supo que ya iba a ser el sucesor, a pesar de que el voto popular al parecer lo contrario y otras cosas, pero bueno, se ponían todos muy contentos y yo francamente no entiendo, y lo que más me sorprendió es eso, que los bolivarianos chavistas estuvieran también contentos. Entonces son cosas que ya no se entienden, cuando en realidad lo importante no es Obama, lo importante es que es mañana, día 8, empieza el 18 Congreso del Partido Comunista de China, antesala de la renovación de Hu Jintao, y ese sí que tiene más importancia, ese cambio,
que el cambio de Obama. Es menos vistoso, a lo mejor también. Menos vistoso, pero puede ser más efectivo para nosotros. Solo que, y ojo, Occidente ha intervenido abundantemente. Recordar, hace una semana el país dedicó 3 páginas a denigrar por supuesta corrupción al vicepresidente de China. Que es una cosa sorprendente, que de repente el país de Madrid dedique 3 páginas, bueno, siguiendo lo que hizo el New York Times, y están preocupadísimos por ver si intervienen en la sucesión de Hu Jintao. Pero bueno, de eso prácticamente no se habla, de lo de China, y estamos en el mismo proceso que Estados Unidos. Luis. Nosotros precisamente en este número, más que tocar lo de Obama, que nos parecía un asunto más obvio, sí que tocamos lo de China. Tenemos la suerte de tener ahí una corresponsal que más de, yo creo que en una buena cantidad de números ha publicado algún artículo sobre la situación de allí, y efectivamente a lo mejor tiene tanta importancia como lo que tienen los Estados Unidos, ¿no? Pero también estoy relativamente de acuerdo con Gustavo, porque sí que pienso que Obama y Romney son 2 políticos diferentes. Los matices, a lo mejor las diferencias son de matiz, pero los matices pueden ser muy importantes, sobre todo pensando en el eco que pueden tener determinadas decisiones. Es posible, no sé si será posible o no, tampoco hay que exagerar las esperanzas, ¿no? Con Obama o decir que con Romney pues, todo sería un caos y un desastre, pero es de esperar que es una cosa de las que tiene buena tener una serie de años limitados para ejercer tu oficio de presidente, porque a lo mejor en estos 4 años ya no se tiene que preocupar en lo que pase después de este segundo mandato, pues a lo mejor resulta que se atreve a hacer cosas que en el primer mandato no se atrevió. Como por ejemplo... ¿Declarar la guerra a Ahmadinejad y atacar al Islam de una vez o no? No, evidentemente no. que en buena Por ejemplo, medida... contener a todos los que van lanzados hacia ahí. Vamos a ver, Estados Unidos lo que en los próximos años puede hacer es o declarar la guerra a China o declarar la guerra a Ahmadinejad. Y entonces ahora que ya tiene y probablemente el pueblo yanqui, si ha renovado su confianza en el presidente Hussein Obama, es precisamente porque en tiempos de guerra o de preguerra hay continuidad. Y entonces, vete tú a saber. Es decir, que cuando se dice que es mejor para uno y para otro, ¿no? Depende. Es decir, si se trata de aumentar las contradicciones, el mejor sería el peor, es decir, el que llevara al imperio al desastre. Y podría beneficiar a Europa o a la hispanidad o a China o a la India o lo que fuera. En este caso, pues está por ver. Dentro de 4 años lo veremos. A ver qué pasó. Claro, pero el imperio se puede derrumbar por dentro, ¿no? Puede ser un gigante, un coloso con los pies de barro, y a lo mejor es más fácil hacer eso que en un desastre que puede perjudicarnos a todos mortalmente, ¿no? Es curioso esa tesis, porque yo la he oído esta mañana en varios contertulios de que, lo que decía Luis, ¿no? Que los primeros 4 años son para plantear cosas, para prometer incluso, y los segundos 4 años, la segunda legislatura es ya para cumplir alguna de esas cosas que hizo. ¿Podemos trasladar eso aquí a España con Rajoy? ¿Tenemos que esperar para que se cumplan algunas de las cosas otros 4 o 3 años? La reforma, o sea, la situación de los Estados Unidos del norte de América, que es un Estado que todavía está en el antiguo régimen, que decir que no tuvieron una revolución liberal como tuvo Francia, como tuvo España, que si son herederos de Inglaterra, hombre, ya no tienen una papisa como reina como tienen los ingleses, pero en los años 50 todavía pusieron en el dólar lo de In God We Trust, es decir, y cuando el 11S allí salió el presidente Bush II hablando en nombre de Dios y todas estas cosas. Utilizan muchas, pues por eso, porque están Rooney decía entonces, por Obama. Por eso, entonces en ese contexto, el intento y el tímido intento que hizo Obama en estos primeros 4 años fue procurar aumentar la seguridad social al resto de sus sociedades. Es decir, el grado de desigualdades, de injusticias sociales, de desajustes y de diferencias que hay en el seno de los Estados Unidos es increíble comparado con Europa. Es decir, en Europa estamos en una situación años luz, insostenible, pero bueno, por ahora
Así que se mantiene. ¿Qué puede hacer ahora? Pues tampoco va a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque está atado por el Congreso y por el Senado, está atado por los límites que tiene luego en la toma de decisiones. Y entonces lo más que podría hacer Obama pues sería avanzar en la preponderancia militar de Estados Unidos, donde encontraría apoyos, y donde seguramente si no toma la iniciativa él, pues la tomarán otros, pero quiero decir que seguramente los 4 años que vienen va a ser interesantes en este sentido. Luis. Es un premio Nobel de la Paz. Anticipado, además. No vas a pedirle que... Claro, entonces no vas a pedirle ahora que se convierta en el portavoz del imperialismo. De todas maneras, preguntabas tú, ¿no?, por Rajoy, por ejemplo. Por la similitud que pueda tener, ¿no? Claro, en el caso de Zapatero, por ejemplo, que también estuvo 2 mandatos, El Obama blanco. Aznar, El Obama blanco. pues el que es el Obama blanco y risueño. Bueno, la verdad es que Obama también sonríe mucho y muy bien. Pero Zapatero hizo un cambio, efectivamente, en esos últimos años, y además para mal o para peor. Y Rajoy, esperemos que dé un giro radical, si tiene un segundo mandato, por lo menos a partir de ahora, un giro radical, porque ha empezado fatal también. No, por eso. Pero esperemos que esa valentía que le exigimos a Obama, pues también lo tengan los políticos nacionales, eso está claro. Bueno, hablamos de otros asuntos. Ayer el Tribunal Constitucional, ya saben que avalaba el uso del término matrimonio para las parejas gays. Hay más de 22.000 en estos 7 años desde que Zapatero aprobara esta ley, y unos 400 en Asturias en este tiempo, unos 400 matrimonios gays celebrados en Asturias en todo este tiempo. Es curioso varias cosas. La primera, que aunque la reunión fue por la tarde y por la mañana ya conocíamos lo que iba a pasar con total exactitud, y también es curioso que mientras que el gobierno de Rajoy ha cerrado filas y no se ha metido en más charcos, que bastante tiene, el ministro de Interior ha dicho pues que digan lo que quieran, que yo sigo creyendo que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Vamos a ver, Tampoco esperábamos otra cosa. Aquí, no, es que aquí se mezclan varias cosas distintas, es decir, nadie está en contra de que haya uniones civiles entre humanos al margen del sexo que tengan. Que si ya sería un exceso reconocer uniones civiles, pues que si entre una persona humana y una oveja o un perro, etc. Cosa que los anglosajones mantienen, cuando pueden dejar heredero a los gatos de su herencia y cosas así. Pero bueno, quiere decir que aquí lo que se discutía era el nombre, o sea, no el reconocimiento jurídico y a todos los efectos de herencias, de derechos sociales, etcétera, de las uniones de las parejas del mismo sexo. Ahora, lo que es chocante es que hubiera una voluntad ideológica por llamar a eso matrimonio. Entonces, la contradicción es obvia si vas a la etimología. Es decir, matrimonio habla de madre y matrimonio está en relación con la reproducción de una pareja. Y entonces lo que no tiene sentido es llamar matrimonio a una cosa donde no puede haber una madre, sea de gays, sea de lesbianas, en el sentido puro. Será otra cosa, pero no matrimonio. Claro, entonces llámalo pareja, el nombre que invéntate otro término. Claro, la situación se complica más cuando no todos, algunos de los afectados creen encontrar una situación de normalidad por encubrirse con el nombre de matrimonio. Entonces ahí ya la cosa es totalmente ya más difícil y más enfermiza, porque no puedes pretender una situación de absoluta igualdad entre un matrimonio que en principio es estéril, salvo que remitas a otras instancias de inseminaciones, etcétera, etcétera, o de adopciones, que ya son cuestiones externas, con lo que es una cuestión puramente biológica de la reproducción de una pareja heterosexual. Y entonces ahí se están y luego ya el delirio es cuando ayer la prensa, como tú bien dices, por la mañana ya dice los progresistas dicen esto y los otros tal. Es decir, que ahí está todo confundido. Sí, bueno, pero yo a lo que voy es ¿por qué progresista es decir que a eso se le llama matrimonio? Que es pura demagogia, es pura confusión. Es decir, nadie niega que es obvio
que hay reuniones de personas del mismo sexo que tienen que tener todos los derechos habidos y por haber, al margen de que haya luego que modificar las leyes, porque en muchos casos, por ejemplo, los cálculos de las leyes de pensiones, de herencias, de tal, están en función pensando que va a haber hijos, que va a haber tal, y entonces, en el caso de parejas que no tengan descendencia, pues hombre, podría Hacienda incorporar unos elementos adaptadores. Pero lo que no es normal es creer que alguien, por el hecho de que se apropien de un nombre que no corresponde, alcancen una normalidad. Es decir, eso es una cosa que es anómala, que no encaja, porque es como si quieres llamar cuadrado una cosa que es redonda, es decir, que no es así, son cosas distintas. Yo creo que lo de menos es el nombre, precisamente. Estoy de acuerdo en eso. Es decir, y lo fundamental es el derecho o la libertad, en el fondo, más que un derecho, la libertad de que una pareja homosexual pueda, en el caso de esta ley se diría contraer matrimonio, pero pueda casarse, pueda celebrar una boda adquiriendo los mismos derechos que tendría cualquier otra pareja legalmente constituida. Pero estamos un poco también obcecados con lo de matrimonio, pero yo creo que eso se esconde también un trasfondo ideológico, porque es verdad que me parece un poco absurdo que y además, bueno, pues que la gente se lance ahora a casarse con una alegría que en mi caso pues a lo mejor no es tan apetecible, ¿no? Esa situación pero se lanzan a eso, pero cuando se les niega esa posibilidad de contraer matrimonio o utilizar palabras semejantes, se está a lo mejor poniendo alguna traba para que esa gente pueda tener una unión legalmente constituida. Porque también no deja de ser un eufemismo lo de las parejas de hecho que había antes. Es decir, una pareja de hecho, ¿te casas o no te casas? No tiene sentido decir pareja de hecho... Pero inventa otro término. No, pero casarte. Casarte, pues, casados. Casamiento. Siempre se utilizó el casamiento. Etimológicamente, matrimonio, sí. Claro, que hace referencia a la madre, que digo, es una cosa un poco rara. El debate etimológico, que tiene sentido, no podemos ocultar que también hay cuestiones ideológicas que dicen, bueno, estos señores nunca serán igual que un matrimonio homosexual, ni pretenden serlo, y además, a veces también confundimos el hecho de la pareja, el hecho del matrimonio, del casamiento, de la boda con la familia. O sea, realmente pues yo estuve casado, ahora estoy divorciado y yo entiendo que éramos un matrimonio, pero no éramos familia. Tampoco habíamos pensado nunca en tener hijos. Entonces, no por eso somos menos matrimonio, no por eso... Entonces, pero a veces confundimos eso de la finalidad del matrimonio es tener hijos. A mí me parece una cosa muy antigua, realmente. Y luego aquí hay otra cosa que se confunde mucho, y es que muchos asocian eso con la Iglesia Católica. ¿Qué coño tendrá que ver la Iglesia Católica con eso? Es decir, que hay unos parámetros de obsesión anticlericales, etcétera. No, vamos a ver, el matrimonio no tiene que ver con la Iglesia Católica, eso está en todas las culturas, en unos casos pues con una sola pareja o con varias parejas o lo que sea, pero quiere decir que eso es una cosa del derecho romano, del derecho griego y del derecho anterior, y que tiene unos fundamentos además pues puramente de mamíferos que somos, quiere decir que no tiene otra explicación, y de procreación y de reproducción efectiva. Y entonces, toda esta cuestión está muy mezclada de ideología confusa y en mucho caso de anticlericalismo, de confundir las cosas con la religión, y luego aprovechado todo, en buena medida, también ideológicamente, en este caso, por parte del PSOE contra el PP, asociando una cosa y la otra. Es decir, que es una cosa que está muy sucia, muy sucia. Y de hecho, si se analiza cómo han dado la noticia de la resolución del Tribunal Constitucional, está confusa y manipulada en casi todos los casos, porque dice, han aprobado el matrimonio. No. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es reconocer la utilización de ese nombre. Vale, oye, que diga misa. Y en este sentido lo que dice el ministro, dice, vale, llámale X, pero es que biológicamente tú no puedes llamar madre a alguien que no es madre, ¿eh? Y entonces, pero bueno, eso es un problema ya de convención, y entonces seguramente el paso del tiempo pondrá las cosas en su sitio y no pasa nada.
Hay un trasfondo anticlerical y también clerical. Sí, bueno, Porque sí, evidentemente claro. yo las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, yo entiendo que tiene un trasfondo también que sí, religioso. sin duda, Un sin duda, credo sin duda. religioso muy claro, ¿no? No, que sí, sin duda. Y ahora que habláis de la Iglesia, puesto que ya se puede utilizar el término matrimonio para referirse a bodas entre personas de distinto sexo, ¿habrá bodas gays por la Iglesia? ¿O eso ya es más complicado? Bueno, cuando dices la Iglesia te refieres a la Iglesia Católica. Sí, claro. Y entonces, hombre, pues eso depende del grado de acomodo al presente que haga la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es una institución en decadencia absoluta y entonces cosas veremos, es decir, cualquier cosa. ¿Tú crees que podemos llegar a ver eso? Bueno, pues que si fueran hábiles, pues lo harían. Es decir, que eso teólogos hay, no, hábiles, no en hábiles, si fueran hábiles. Luego, hombre, Yo no sé, puede ser no, que en Avilés tengan... En Avilés no, porque en Avilés todavía está el padre, ¿cómo se llamaba aquel? No sé. Sí, hombre, el clérigo, Hombre, yo no puedo decir sitios donde seguramente no, ¿no? No, pero a escala general, quiero decir, la Iglesia, yo creo, vamos, que es una magnitud prácticamente ahora ya anecdótica. O sea, yo aquí en Oviedo, por ejemplo, no lo veo. No. Lo veo No, pero la Iglesia es una institución universal. Entonces, la Iglesia se acomoda. Vamos a ver, la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia de Roma, por ejemplo, permite a sus presbíteros africanos contraer matrimonio discretamente, porque saben que si no se quedarían sin ello. Aunque fuera de África eso reniegan de ello, ¿eh? Y entonces, pues, acomodándose al medio, pues cualquier cosa, ¿eh? Sí. Luis. No, y lo curioso es que haya tanta gente queriendo casarse como sea, ¿no? Incluso hasta por la Iglesia. Entonces, es lo más curioso de todo. Sí. Muy bien, señores, vamos a ir a publicidad. Hacemos una mínima pausa y a la vuelta hablamos de otros temas en este debate público de hoy. Aquí estamos de nuevo en esta segunda parte de nuestro debate público. Antes hacíamos referencia a esta revista Atlántica 22. Se plantea, decíamos, la pregunta de qué pasaría si en Asturias se aplicara esa reforma que ha llevado a cabo Cospedal en Castilla-La Mancha. Es decir, dejar a buena parte de los diputados que forman la Junta General sin sueldo. ¿Qué ocurriría a partir de ese momento? Bueno, evidentemente, Luis, estaría complicado, según planteáis vosotros en el reportaje, en el artículo, porque la mayoría de ellos, desde que eran mozalbetes, están viviendo de la política y con 50 y muchos años, por ejemplo, en muchos casos, pues es difícil está reciclarse, ¿no? ¿O qué? Pero realmente el debate es un poco demagógico en cierto sentido, porque no, en el fondo no pasaría nada, porque todos los políticos seguirían cobrando sus dietas y sus dietas siguen siendo millonarias, por lo menos en pesetas. Ninguno de ellos quedaría en la calle. Ningún diputado del Parlamento asturiano, ni ningún diputado del Parlamento de Castilla y León. Pero evidentemente sí. Lo que más indica eso es pues que realmente los partidos políticos se han convertido en un ente enorme y que da trabajo a unos cuantos para siempre, resuelve laboralmente la vida de muchos de sus acólitos y eso se convierte en un gran cáncer para la sociedad actual. Eso yo creo que lo tenemos muy claro. Vemos el caso de los dos partidos mayoritarios, no exclusivamente, pero sobre todo, que cómo forman a sus cuadros desde que son niños, prácticamente. Pasan de nuevas generaciones, hacen todo el proceso, se despreocupan de cualquier tipo de formación que no tenga nada que ver con la política, no acaban sus carreras, cursan estudios, como se suele decir en sus currículums, pero realmente no se forman para tener Parece un poco a veces como futbolistas, ¿no? O sea, gente que de repente sabes que a los 30 años se pueden quedar en la calle y que no tienen ninguna alternativa vital y profesional y que procuran hacer el mayor dinero posible pensando en eso precisamente. Entonces es un gran mal que yo creo que hay que corregir. Sí, y siguiendo con esa argumentación, que estoy de acuerdo, nuevas generaciones, juventudes socialistas, aquí esos sujetos son víctimas de la partitocracia, es decir, la tendencia del crítico es identificar a los políticos que llevan encapsulados un montón de tiempo en la poltrona como los malvados. No,
ellos son unas víctimas del sistema también. Es decir, a ellos los cooptaron de jovencitos los partidos y prácticamente les impidieron terminar sus carreras porque les inmediatamente ya tuvieron necesidad de ellos por las propias necesidades de la democracia, diríamos, para colocarse ahí. La medida de Cospedal, por ejemplo, que por otra parte en otras regiones ya se hacía, en La Rioja, por ejemplo, no tenían sueldo. Lo que trae consigo es favorecer que esos políticos corrompidos por la propia partitocracia puedan regenerarse y tener una vida civil propia. La media de lo que gana un político de estos en La Rioja o en Castilla-La Mancha por dietas son 600, 700 euros, pues bueno, pues lo que viene a ganar ahora, por ejemplo, pues un interino en enseñanza media que le pagan eso con la diferencia de que tienen que desplazarse no sé dónde y cosas así, que es decir, un sueldo de supervivencia vital. Y entonces eso obligaría a esos profesionales de la política a abrirse un espacio en el mercado laboral de otra manera. A los partidos les interesa contar con esos peones que dependen absolutamente de ellos para poder jugar con ellos absolutamente para sus intereses. Con lo cual yo creo que el político, lejos de ser el político profesional, joven, al que se refiere, lejos de ser un aprovechado, de ser pues una ladilla que se ha incrustado en el sistema, es una víctima del sistema de la partitocracia y entonces es de alabar las medidas que puedan favorecer que esa situación desaparezca. Hombre, habría medidas más radicales, como sería decir, pues nadie puede estar dedicado profesionalmente a la política más de 8 años, por ejemplo, como no va a poder estar más de 8 años Obama. O como en el caso de México, un presidente solo puede estar 6 años y se acabó, no es renovable para evitar que se perpetúen. Esa sería una solución mucho más democrática. Es decir, buscarían otra salida por la puerta. No. Es decir, si tú pones como límite que la vida política de un ciudadano sean 6 años o 8 años, como mucho, pues todo el mundo tendría que... Y más si dices, y ponemos como condición que tenga 30 años para entrar, por ejemplo. De hecho, en el siglo XIX, pues oye, tenías que tener 24 años, tenías que tener unas rentas, que había unas condiciones. Eso sí dirá, es antidemocrático, porque solo podían ir los que tenían tal... Entonces, vale, pues ahora todo el mundo, pero poner un límite y se acabó. Luis, ¿afecta a todos los partidos políticos? Porque aquí no se salva nadie, ni incluso los nuevos. O sea, afecta al PSOE, al PP, a Izquierda Unida e incluso a Foro, ¿no? Donde la mayoría están en esa misma situación, ¿no? De profesionalismo de la política. Sí, desde luego afecta a todos los partidos, eso está claro, ¿no? Aquí hay, vamos, de todas maneras, desde hace muchos años hay 3 partidos preponderantes, por ejemplo, en el caso de la Junta General del Principado, pero es evidente que es una manera de hacer las cosas. Entonces no creo que Foro, por ejemplo, pues esté renovando en ese sentido. Quizá sí que lo está haciendo mejor UPyD, que es más, tienen por lo menos una conciencia mucho más clara de... Bueno, pero UPyD no es significativo, que decir, UPyD es un diputado y 6 asesores, o no sé cuántos, que decir, que lo que haya escogido. Foro sí que ha sido hábil al procurar incorporar a la profesión de la política a gente joven, nueva, porque sabía que si incorporaba gente nueva, joven, los van a tener ya fieles a Foro de toda la vida y no aquellos tránsfugas del PP de poco fiar, como se ve, claro. Pero algunos de esos jóvenes ya eran tránsfugas del PP. No, pero también ha fichado gente nueva. Claro. Pero es una cuestión de eso, de concepto, en el fondo. ¿Qué tipo de partido se quiere? Y el único que plantea ciertas novedades en este caso es UPyD, ¿no? Que solo tiene un diputado y tiene 6 asesores, pero realmente la práctica, o por lo menos la intención de ese partido es mucho más saludable, ¿no? Y realmente es eso, o sea que hay que solucionarlo, eso es una cuestión que hay que solucionar, ¿no? ¿Pero quién? Porque ellos no lo van a solucionar, evidentemente, quiero decir, el que está encima del burro sí, no va a bajar. Pero lo van a tener que solucionar ellos, lo van a tener que solucionar ellos y probablemente, pero solo a través de la exigencia de los ciudadanos fuera de los partidos. Pues si no, va a haber un distanciamiento que puede provocar grandes la conflictos. solución es limitar la presencia profesional del político en ejercicio y ya está. Sí, introducir la sensatez a veces, ¿no? Porque no es más que Poner un introducir límite. la sensatez. Pues, tampoco tiene sentido, a lo mejor,
Porque eso también dentro de la propia revista nos lo preguntamos. O sea, ¿qué es lo sensato? Desde luego pensamos que lo que cobra un político tiene que tener una cierta regulación. El número de años que está al frente de un partido o al frente de un gobierno también tiene que tener algún tipo de limitación. Pero no sé hasta qué punto te puedes, al cabo de 8 años, simplemente ir a tu casa. A lo mejor es un desperdicio, pero no siempre tienes que ser el líder de tu partido, ni siempre tienes que ser el portavoz. Claro, pero vamos a ver, si somos demócratas de verdad y suponemos que todos los ciudadanos tienen derecho a votar porque son suficientemente conscientes y conocen el asunto, si suponemos que para los asuntos técnicos que exige una especialización están los funcionarios que son los técnicos que están ahí, es decir, que la trampa que te hacen los partidos es decir, no, es que para determinadas decisiones hace falta un grado de especialidad, de conocimiento, etcétera, que exige ya muchos años. No, para eso están los funcionarios del Estado, los técnicos. Y entonces esos son hasta que la muerte les separe, y ahí están, pero al margen de los políticos. La trampa es, los partidos políticos en estos años han suplantado a los técnicos, han introducido un montón de políticos profesionales para suplantar a los técnicos como comisarios políticos en las actuaciones y se ha llegado a una situación de despilfarro, de duplicación, de imposibilidad de mantenimiento de tantos cargos y tantos puestos. Es decir, no tiene sentido que el presidente del gobierno de España tenga 600 asesores como tenía Zapatero, o que en Asturias el consejero Río Pedre tuviera 60 asesores en la Consejería de Educación. Eso es un delirio. Los 6 asesores del diputado de UPyD, pues aunque es un exceso, pues claro, comparado con los 60 de Río Pedre, pues dan la risa. Claro, que me digan, hombre, no, es que es un modo de encubrir el paro, y si no habría más parados, hombre, sí, pero llámalo de otra manera, es decir, que es casi preferible que despachando los helados haya 5 personas, como había en Cuba en su momento, y ¿usted qué quiere? ¿Y usted de qué lo quiere? Y uno le cobra y otro le da el cambio, entonces para despachar un helado en lugar de persona tengas 5 empleados en el asunto, pero no, entonces yo creo que aquí el saneamiento de la cosa pública está en tener unos funcionarios eficientes al margen de la política y en unos dirigentes políticos detrás de unos partidos, pero que haya una renovación que evite la corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces eso es el camino. Eso estamos de acuerdo, pero tampoco excluirles la vida política, no es necesario. Claro, pero es que tú no siempre tienes que ser el presidente de tu partido, puedes ser un simple militante de base, pero tener una mercería o ser peluquero, claro, o callista, o sea que no, claro, tener algo que hacer al margen, porque es que además, si no, no tienes experiencia de la vida. Es decir, gente que ha crecido desde que era un infante ya en los algodones de la política y preparado para ser la correa de transmisión de lo que diga una nebulosa dirigencia, que luego además tampoco se sabe quién es, porque luego lo grave del asunto es que tampoco hay unas cúpulas en los partidos que estén dirigiendo con una perspectiva secular lo que se va a hacer, ¿no? Si es una cosa totalmente improvisada y cada vez cambia la cúpula y las peleas internas, los partidos están más divididos internamente casi que las diferencias de un partido con otro. Entonces la situación en España es una situación muy descompuesta, muy... Pero con respecto, por ejemplo, a los votantes también hay otros métodos, otros mecanismos que pueden ayudar a regenerar eso, como pueden ser las listas abiertas, por ejemplo. Y también es muy... A mí me llama mucho la atención que sea María Dolores de Cospedal la que imponga esta norma para sus diputados en Castilla-La Mancha, cuando ella es una presidenta de la comunidad a tiempo muy parcial, va solo los jueves, ha predispuesto todo para que por las mañanas pueda despachar sus asuntos y por la tarde tener sus plenos y sus controles parlamentarios y luego volver a Madrid y seguir cobrando cantidades desorbitadas de su partido. Entonces, ¿hasta qué punto? Es que es un poco lo que nos cuestionamos también nosotros. ¿Hasta qué punto una dirigente política que ha llegado a cobrar 250.000 euros al año, que también a su marido le ha favorecido con prebendas de su estatus, pues de repente imponga a sus compañeros
que no va a ser tanto a sus compañeros de partido, yo eso estoy convencido, como a los de la oposición, al resto de los grupos, pues para impedir un... Pero seguramente porque está en esa superioridad económica puede ver con limpieza lo que sucede, porque seguramente lo que es absurdo es creer que en Asturias necesitamos 45 diputados con sus asesores y estar haciendo legislaciones redundantes y así sucesivamente. Es decir, que seguramente lo que es superestructural es que existan unos cuerpos legislativos permanentes en comunidades autónomas donde la mayor parte te viene ahora legislado de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es un exceso. Es decir, la Junta General del Principado histórica se reunía cuando lo necesitaba y no eran profesionales. Y entonces, ¿por qué tiene que haber un periodo de sesiones de 12 meses si en realidad, en buena medida, llegamos a la situación que sucede en España, que es el país de Europa con más legislación, con más leyes, con más dificultad, que una empresa que se quiera poner en España tiene 17 legislaciones aparte de la nacional? Es una situación insostenible. Seguramente la racionalización a la que la crisis nos va a obligar sea remodelar el estado de las autonomías, poner en su sitio lo que son las representaciones de las comunidades autónomas, si es que se mantienen como están, reducir los parlamentos pues a la mínima expresión necesaria. Por supuesto, se dirá, si hace falta 45 diputados en Asturias es porque ellos se bastarán... No, pues si dices 45 diputados más asesores, hombre, eso es... Quiero decir, volvemos al caso de ArcelorMittal, es decir, ArcelorMittal, cuando era en Sidesa, aquí tenía unos consejos de administración donde estaban representados los sindicatos y el otro. Usinor tenía lo propio en Francia, en Luxemburgo lo propio. De repente te llega a la familia Mittal, el padre y el hijo, juntan 20 siderurgias, mandan a tomar viento a un montón de ladillas superestructurales de los consejos de administración y dirigen ellos con una mínima cúpula nombrada a dedo la mayor siderurgia del mundo. ¿Qué sucede? Pues que aquello era superestructural y sobrante e incluso perjudicial, como se demostró en el caso, por ejemplo, volviendo a de los sindicatos, estudiando cómo los cómplices de la venta a los Mittal de lo que fue en Sidesa y Arcelor, etcétera, en buena medida fueron los representantes sindicales, algunos que en la dirigencia nacional, pero cobrando mientras tanto unas dietas privilegiadas como sindicatos. Es decir, una situación totalmente podrida, que es innecesaria tanta superestructura, y eso no nos damos cuenta. Es curioso que en algunos casos esto de la política es hereditario, sucesorio. Es el caso, por ejemplo, de Graciano Torre y de Nino Torres, es el caso de Noemí González, hija de Laura González, etcétera, ¿no? Hasta eso llega a ser sucesorio, hereditario, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco absurdo. Bueno, como... No, simplemente yo creo que es absurdo. Es una situación que pide una transformación evidente, ¿no? Una transformación, además una transformación yo creo que democrática. Una transformación que no solo beneficiaría a los propios partidos, sino que sería beneficiaria para la sociedad entera, ¿no? Pero cuestiones internas de estructura, de relaciones, de contenidos de los partidos políticos, de los sindicatos también, por supuesto, pero luego al mismo tiempo a mí me resulta muy complicado decir cuántos diputados serían necesarios para tener un parlamento que funcione o cuántos hay que dejar de poner o hay que dejar de quitar, ¿no? Yo lo que sí que sé, por ejemplo, es que cuando el 25S, con aquello de rodea el Congreso, se montó aquella tan gorda y se hablaba de que no se podía permitir que ciudadanos indignados acabaran con la democracia, por lo más o menos, ¿no? Que eran golpistas. Pues la verdad es que dentro del Parlamento había 50 diputados, los 300 y pico que constituían el Parlamento Nacional. Eso eran los que estaban trabajando en ese momento. Yo te doy una respuesta democrática. Mientras la corrupción de la democracia en España llegue al punto de que los partidos funcionen por la obligación del voto y el voto sea mecánicamente obligado por la disciplina de partido, el número de diputados que tendría que haber en una corporación sería tantos como partidos, ni uno más. Es decir, si en Asturias ahora hay 4 partidos representados, o 5, ¿no? O sea, el PP, el PSOE, 5. Pues 5 diputados.
No hace falta más, cada uno con su porcentaje en las elecciones, como cuando se reúne un consejo de administración. Entonces el PSOE tendría el 25, el 28 y el otro el 14 y el otro tal. ¿Por qué? ¿Para qué quieres un montón de comparsas que van a votar lo que dice el líder de la mayoría levantando el dedo? Y donde la única anomalía es si uno tuvo que ir a hacer pis o estaba de parto y no pudo, pero ya para eso le resuelven que va a poder votar con la PDA a distancia. No hace falta. Es decir, la democracia va a tomar viento cuando existe la disciplina de voto y cuando votan todos lo que dice el mamoncillo que dirige a la cohorte de los diputados de ese grupo parlamentario. Es absurdo mantener a 400 diputados que van a votar mecánicamente lo que le mandan los otros. Es más, sería indigno para un español que le nombras diputado para tener que estar 4 años, como estuvo Zapatero durante un montón de años, sin abrir la boca y apretando el botón cuando le mandan los otros, y eso cobrando, eso es una vergüenza, eso es una absoluta vergüenza. Y entonces con eso bastaría un diputado por partido con su representación proporcional, no hace falta más. Además le regalas un iPad y encima lo pierdes. No, se lo da al hijo. Se lo da Se lo da el hijo. el hijo que también es político. Que luego encima mete en las redes sociales cosas aparentando que es su padre, ¿eh? y vienen los problemas que vienen, ¿no? Dicen estos nuestros dos invitados porque el presidente del Congreso ha tenido que llamar la atención a sus señorías ante la reiterada pérdida de iPods. Concretamente son 30 los diputados que dicen que han perdido esta tableta. Y que, claro, el presidente del Congreso ha dicho, pues no les voy a dar más, ya está bien. Sí, al parecer, cuando cambiaron de tecnología del iPod 1 al iPod 2 o lo que fuera, muchos dijeron que lo habían perdido. Y entonces les dijeron, no, pues entonces no se os da otro. Y aparecieron. Aparecieron todos para que les den el nuevo. Entonces, bueno, eso es el chocolate del loro, porque lo que cuesta un aparato de esos no es nada. Pero demuestra la miseria de esos representantes del pueblo, que en realidad lo que tendría que hacer el pueblo no es reunirse a rodearles y tal y cual, sino hacer como hacían en las comunidades de Castilla, es decir, cuando un diputado volvía a la ciudad y no había cumplido, se le ahorcaba y Santas Pascuas, es decir, no, pero que es lo normal, es decir, que es la única respuesta razonable que entiende la calaña que se dedica a representar a los demás. Pues sin llegar a ahorcarla, pero ¿qué futuro político, bueno, igual alguno tendría ganas, pero qué futuro político creéis que puede tener Pilar Fernández Pardo en Gijón? Igual alguno, digo, dentro de su partido. Yo como he sido Oviedo, en asuntos internos de Gijón no entro. No quieres fijarte en otras ciudades. ¿Luis? No, Villas. O Villas, bien, correcto. La verdad es que yo tampoco conozco muy bien los entresijos, pero yo lo que me pregunto es qué pasa en Gijón con el Partido Popular. ¿Qué pasa en Gijón con el Partido Popular y entre Gijón y el resto del Partido Popular ya digamos, regional, ¿no? o asturiano? Porque es como un enfrentamiento que yo no sé si en el fondo acabaremos alguna vez sabiendo en qué consiste de verdad, ¿no? Debe haber cuestiones personales, asuntos de rencillas internas. Tampoco nos enteramos muy bien de lo que había pasado entre Marqués y Sergio Marqués y Álvarez Cascos. Y antes todavía. Pero parece que el PP de Gijón es, no sé si es la China en el zapato del Partido Nacional incluso, o es quien tiene la razón. La verdad es que en el fondo desconozco los términos, pero es muy llamativo porque desde luego están apareciendo todos los días en los medios y las trifulcas deben de ser bastante... Ahora dicen que si asume su marcha estarían dispuestas a facilitarle una salida honrosa. Tiene que ver con la profunda diferencia en la psicología de los pueblos respectivos. Es decir, en Oviedo, por ejemplo, en los bares, llamamos pincho a lo que es un pincho. En Gijón lo llaman canapé. Y entonces eso ya marca unas diferencias sustanciales y a partir de ella cualquier cosa. ¿Por qué? Hombre, pues no sea malo. No, pero sí es verdad que puede ocurrir cosas incluso este viernes, cuando se reúne la Junta Local
del Partido Popular en Gijón y no sé. Bueno, pero eso dependerá de la fuerza que Mercedes Fernández crea que puede tener frente a Pilar Pardo y frente pues a Pecharromán, que quedó frustrado en sus aspiraciones para competir con Mercedes Fernández, etcétera. Yo me temo que no es tan sencillo tomar por la fuerza o disolver la agrupación, o como se llame, o el de Gijón, y nombrar una gestora. Eso seguramente sería más delicado, porque seguramente la dificultad viene de la propia peculiaridad del PP como del PSOE. Es decir, que en realidad, si no existen partidos políticos en España a nivel nacional, porque están fragmentados por autonomías, luego resulta que dentro de las autonomías están fragmentados por municipios. El absurdo al que ha llegado Gijón ahora, que lo ensalzan como una gran cosa. Es decir, el señor de Sanjurjo ha sido elegido a la vez secretario general del Partido Socialista de Gijón y es el responsable del grupo municipal del Ayuntamiento Socialista de Gijón. ¿Por qué tiene que ser la misma persona? En Gijón llevaban un montón de años que eran distintos. Lo han presentado como una gran novedad que sea la misma persona. ¿Pero por qué? ¿Acaso el Partido Socialista de Gijón se agota en el Ayuntamiento de Gijón? Es decir, el Partido Socialista de Gijón no es una organización política que tiene que tener una proyección regional y nacional. ¿O es que las agrupaciones locales de cada partido se agotan en el ayuntamiento? Porque entonces quedan huérfanos los partidos de tener representación autonómica o provincial o nacional. Entonces eso es algo que no tienen resueltas las propias estructuras internas de los partidos. Con lo cual son asuntos difíciles de resolver y que afectan tanto al PP como al PSOE. Pero bueno, fíjate, en Oviedo ha pasado lo contrario a lo de Gijón. Primero, con una participación mínima. En Gijón son en torno a 1.900 militantes del PSOE, votaron como 700. En Oviedo son como 900, han votado 400. Por una diferencia de 4 votos ha salido Venceslao, con lo cual ahora hay una diferenciación también entre el órgano que dirige la agrupación socialista, la ANSO-PSOE, del cabeza del grupo municipal socialista. Que vuelvo a decir, no me parece que esté mal. ¿Por qué? Porque se supone que Venceslao, como nuevo dirigente del Partido Socialista en Oviedo, no tiene por qué circunscribirse al ayuntamiento. Es decir, la política no se agota en el ayuntamiento de la ciudad, porque si no, ¿cuál es la agrupación del PSOE o del PP que se encarga de la política provincial, autonómica o de la política nacional? Si todo lo fragmentamos en las autonomías, burda maniobra de las oligarquías de las élites para hacer lo que les dé la gana después de cada congreso, que es lo que sucede de hecho en los partidos. Es sorprendente que cuando hay tantas elecciones en el PP con el PSOE a nivel nacional, en los congresos nacionales, entra una nueva camarilla y los demás quedan todos aparcados. Eso no es un partido, eso es una banda que suplanta a otra, en unas divisiones cainitas dentro de cada partido. Con eso no se puede hacer ninguna construcción sólida de futuro, ni en términos de partido ni en términos de nación. Bueno, por cerrar con algo más, no sé si divertido, pero por lo menos con algo más relacionado con el deporte, ya decíamos antes esas dos buenas noticias que tiene el Oviedo. Una, que la venta de acciones, por así decirlo, va bien. Otra, que desde luego todavía queda muchísimo por vender y el día 17 acaba ese plazo. Yo no sé si Luis vive en Oviedo y si es así le pregunto directamente, ¿ha comprado acciones del Oviedo, Luis? No. ¿Y qué opina de todo este asunto de la...? Uy, yo en eso soy muy crítico. Yo no sé si debería decir todo lo que pienso. ¿Por qué no? Sí, sí. No, yo no... Desde luego no me considero ni aficionado al fútbol, ni... Y me parece curioso que haya tanta gente tan entregada a un deporte espectáculo como es ese. Vamos, tiene más de espectáculo que de deporte, ¿no? Y de gran negocio para algunos. Porque siempre nos están vendiendo que el fútbol es algo que genera dinero, pero estamos viendo que no es así, que todos los grandes clubes de fútbol son grandes deudores. Me parece que el Barcelona debe 400 o 500 millones de euros, el Real Madrid 700 millones, el Oviedo supongo que también otros muchos millones, está en la situación en la que está. Y en el fondo yo no entiendo...
¿por qué tenemos que acudir a su rescate? Me pasa un poco a lo mejor en el fondo como con los bancos, ¿no? Y a los clubes de fútbol se les perdonó la deuda que tenían cuando pasaron a ser sociedades anónimas deportivas. Ahora parece que vuelven a reclamar que haya una cierta condonación de sus deudas y yo creo que pasa un poco con la situación general de las economías occidentales, que están absolutamente hinchados y que en algún momento tienen que estallar. En este caso le ha tocado al Oviedo, igual que se ha cerrado el Reitán, el restaurante del Reitán, que a mí también me ha sorprendido tanto, o ciertas... Y tendrá que suceder así, o Suzuki en Gijón. Pues pero es curioso que el que quiera fútbol, el que quiera su club, que lo pague. Es curiosa la iniciativa del Oviedo que va a hacer que sean los propios ciudadanos, los propios seguidores o aficionados del Oviedo, si lo quieren. Tampoco, están pidiendo que 1000 personas que quieran apoyar al Oviedo pongan 1000 euros cada uno, 1 millón de euros. En Oviedo hay 175.000 habitantes, o no sé cuántos, ¿no? 125.000, no sé cuántos somos. 200.000 o 100, bueno, lo que sea. Es decir, que en realidad sería una parte, una élite que pudiera poner ese dinero. Efectivamente, que el Oviedo esté en primera para la ciudad es importante y eso trae dinero y trae prestigio y trae presencia. Yo eso lo entiendo. Yo no soy futbolero, yo no he ido en mi vida a un partido de fútbol. Tampoco reniego del fútbol. Aunque sí que me parece que en el momento actual está cambiando totalmente el fútbol. Es decir, el fútbol es un espectáculo. El fútbol ahora, los ingresos ya no vienen por ir al estadio, vienen por la televisión y por lo que lo vean los chinos y los indios, si les logras engañar. Con lo cual, la situación ha cambiado tanto que dentro de muy poco tiempo los espectadores que vayan al estadio cobrarán por ir, no pagarán. Cobrarán por ir, porque nadie querrá ir. Es evidente que el fútbol se ve mejor por televisión. Estás más cómodo en casa, con los amigos y tal. Se nota y entonces... que usted no ha ido, Gustavo, que no ha sido nunca. No, vamos a ver. El fútbol es necesario que haya público. El fútbol, hasta si no te gusta, hay que verlo en un estadio. Hasta si no te gusta el fútbol. No, al revés, vamos a ver. El fútbol, para que los chinos lo compren, tienen que ver que hay un público insultando, jaleando, moviéndose. Y claro, ahora, la situación ridícula es que haya 15 millones de personas pagando por ver ese partido a ese público y que esos actores que están jaleando el deporte y permitiendo que sea visto por 15 millones, encima estén pagando por entrar. No, lo normal es que también sean partícipes del cobro. Y en este sentido... O sea, son actores de la son actores. Entonces, en este sentido es importante que los accionistas del Oviedo paguen, porque luego tendrán derecho a ser ellos los que vayan a ser actores y también a cobrar unos dividendos que les corresponderá honestamente como accionistas de una empresa si en el mercado pletórico logran tener audiencia, y si no, cerrará. Y tampoco pasa nada, quiere decir que la autoestima de la ciudad no pasa nada. Quiere decir, Oviedo cumple este año 12 siglos desde que Alfonso II puso aquí la corte, ¿eh? Solo lleva un siglo con fútbol. O sea, Oviedo ha tenido 11 siglos sin fútbol. Fueron 11 siglos gloriosos. Pues nada, un episodio de un siglo con fútbol que no pasa de nada porque desapareciera. Luis, ¿algo más sobre el asunto? No, claro, no, estaba pensando yo en lo de repartir dividendos. Eso suponiendo que alguno de los clubes de fútbol fuera alguna vez rentable, que parece que no es la cuestión. Esto más tiene más de romántico por parte de quien pone los 1.000 euros que de negocio. No, lo entiende, ¿no? Porque no protestan. Es decir, el fútbol no es una ONG. Es decir, el Estado bastante hace, sabiendo que es un invento necesario para mantener la paz social. Es decir, porque la segunda parte es, el fútbol podría reclamar al Estado todo el dinero que ahorra el fútbol a la policía, a la seguridad social, a los médicos, a los psiquiatras. Es decir, el fútbol permite que se mantenga la paz social. Hay millones de españoles que están horas y horas y horas y horas entretenidos viendo el fútbol, con lo cual no están robando, no están violando a niñas, no están atracando bancos. Es decir, entonces, por esa razón el Estado no les cobra las deudas de la seguridad social. Por eso hay una tolerancia notable, porque hay un compadreo, es decir, hay una simbiosis entre las instituciones. Y entonces, me parece muy bien que el Estado pague a los equipos, que los equipos cobren dividendos. Oye, en la NBA en Estados Unidos son negocios. En Estados Unidos los deportes son negocios, si no, no casca, cierra, no funciona. Y si los futbolistas se suben a la parra, la patronal cierra la liga y ya bajarán de la parra. La situación aquí es una situación de transición anómala.
Entonces, aquí, quienes están ahora ganando dinero con el fútbol no son los clubes, son unas élites que han logrado cooptar la remisión de los partidos de fútbol. Lo normal es que esas élites mafiosas que controlan esos canales de televisión desaparezcan y que el dinero que se ingresa de los chinos, que son los tontos que están pagando por el fútbol al fútbol, ¿no? Pues estupendo, porque es un modo de devolver lo que les damos por otra vía. Pues que ese dinero se reparta entre los accionistas y entre los actores que vayan a ejercer de espectadores del fútbol, y una pequeña parte para esos que juegan, que creo que son 11 por cada lado. Por cada equipo, sí. Sí. Sí, en principio sí. Hay partidos que no Y acaban los los 11, suplentes. y los suplentes, efectivamente. Bueno, señores, que así acabamos. Muchas gracias, Gustavo, por este debate. Igualmente, Luis, mucha suerte con este último número de Atlántica 22, que os lo merecéis. Y a ustedes, señoras y señores, por estar con nosotros. Mañana, nuevo debate. Con nosotros Ángel Mario Díaz y con nosotros también mañana Fernando Guerra. Ambos formarán parte de esta mesa de debate. Gracias, hasta mañana.